Hola, mi nombre es Jorge Pulgarín Restrepo, estudiante de la materia en Derecho Penal Especial de la Corporación Universitaria Lasallista, Unilasallista. Bueno, en esta oportunidad vamos a tener un diálogo acerca de una investigación o consulta que he realizado todo lo relacionado y todo lo que tiene que ver con el artículo 132 del Código Penal colombiano. Y en este tenemos el tema de la manipulación genética como delito tipificado en Colombia. Entonces el artículo 132 del Código Penal nos habla que quien se atreva a manipular los genes de la persona humana tendrá una prisión de 16 a 90 meses de prisión, ¿cierto? Pero que solamente está permitido el tema de la manipulación genética en tres aspectos autorizados en el Código Penal colombiano. Y esos tres aspectos son el tratamiento que se le hace a una persona, también el diagnóstico que se le hacen a sus genes y también, por último y no más importante, el tema de la investigación científica, ¿cierto? Con esos tres temas se entiende que si se entra a manipular o modificar genéticamente eh, parte del cuerpo humano o el embrión o el gen, tendrá que ser para unos fines específicos y el mismo código nos dice que tiene que ser con temas de biología, con temas de medicina y con temas de investigación, ¿cierto? Científica, para que en Colombia no se condene a una persona por la manipulación genética, pues tendrá que hacerlo en ese rango que nos dice el Código Penal colombiano en el artículo 132. Eh, entonces allí tenemos pues una amplia gama de situaciones a través de este delito que se configura y se tipifica en el artículo 132 del Código Penal colombiano. Además, consultando e investigando diferentes autores a nivel mundial que se han atrevido a escribir sobre el tema de la manipulación genética. Hay quienes dicen que el ser humano en la actualidad está jugando, digamos que es una especie de juego a jugar, a ser Dios, o sea, a recrear en parte lo que según la religión católica y creyente cristiana se dice que solamente al hombre lo ha creado Dios a imagen y semejanza del mismo, ¿cierto? Entonces hay científicos de la actualidad y del pasado que se atreven a decir que el hombre en la actualidad está jugando a ser Dios. Bueno, alguno de esos autores que me atreví a consultar es quien escribió este libro, 21 lecciones para el siglo XXI. Es de Yuval Noah Harari y en su capítulo del reto tecnológico nos habla de la manipulación genética eh, en el ser humano, ¿cierto? Entonces, específicamente, este autor nos dice que el ser humano, como ya lo hemos dicho, se está atreviendo a jugar, ¿cierto? Pero también nos hace unas preguntas, así como se desarrolla todo este libro, que es a través de unas preguntas muy interesantes que le hace a sus lectores. El autor revela que, ejemplo, como China, que se ha atrevido a ir un poco más allá desde las naciones eh, o estados a nivel mundial, que se ha atrevido a ir un poco más allá debido a sus avances tecnológicos y científicos en el tema de la creación genética y la manipulación digamos, del cuerpo y del ser humano. Entonces, este autor nos habla sobre la manipulación genética o los embriones humanos como un nuevo experimento que la humanidad va teniendo y otros autores se atreven a decir que al tener la manipulación genética, el hombre lo que busca es la perfección, ¿cierto? Ahí caben rangos como la belleza, el tema de la salud, el tema de yo querer como persona programar mis hijos, mi descendencia, ¿cierto? Hasta el punto de yo querer manipular en parte el futuro de mi descendencia, los ojos del cabello, un color de ojos, un color de piel eh, y ciertas características que el ser humano a futuro y que desde ya lo estamos entendiendo y visualizando en el avance tecnológico y globalizado tan desenfrenado que lleva el mundo en la actualidad,
este tema de la manipulación genética se ha desarrollado mucho más en algunas regiones del planeta Tierra y se presta especial atención en el área o en la zona oriental, bueno, hablando de Asia, como China se ha atrevido a ir un poco más allá, ¿cierto? Pero lo ha utilizado desde un tema de investigativo científico. Entonces, pues en este libro muy recomendado, que la profe nos lo recomendó, eh, se tiene en varios apartes de él. El autor Arani nos habla de la manipulación genética como si es un peligro para la actualidad del ser humano o es un avanzar, ¿cierto? Si en parte el hombre quiere conquistar nuevas esferas en el universo, hablando del proyecto Mars, eh, o esa colonización a Marte, pues el hombre tiene que ir pensando en una manipulación o cambios genéticos en su organismo. Entonces, en parte puede ser, me hago yo esa pregunta y puede ser que en la actualidad somos testigos, estas generaciones que estamos viviendo en la actualidad, sobre las modificaciones que el cuerpo humano va teniendo para adaptarse a nuevas culturas. El cambio climático nos ha obligado a adaptarnos a nuevos cambios extremos y ya la colonización del hombre al universo, que empezó por allá muy atrás, décadas atrás, cuando el hombre se atrevió a viajar a la luna en el 69 y desde ahí para acá se vienen realizando una serie de sucesos, pero para que el hombre llegara a la luna en el 69 se tuvieron que hacer muchísimos ensayos atrás y en el pasado no teníamos, por decirlo así, las competencias tecnológicas o desarrollo tecnológico para lograr llegar a la luna. Hoy en día eh, la sociedad eh, las sociedades de los grandes países potencia a nivel mundial, pues están planeando ya incluso viajes interplanetarios, ¿cierto? Entonces, en parte, tenemos que adaptarnos a esos nuevos cambios. Y otro escritor muy famoso, el Stephen Hawking, quien falleció hace poco, ese gran astrofísico, decía que el hombre tiene que adaptarse a los nuevos cambios y esos cambios en parte se van a dar, van a estar ligados a tener que migrar a otras latitudes y cuando hablaba de latitudes era porque el hombre se va a ver obligado en el futuro a migrar a otros planetas y eso que incluye que genéticamente nos tenemos que programar, genéticamente tenemos que ir programando las generaciones que van hacia allá, ¿cierto? Entonces, desde lo histórico y lo académico científico, pues este libro y muchos otros libros y autores como Stephen Hawking se atrevieron a hablar y dejaron muchas enseñanzas acerca de cómo el ser humano o el hombre de la actualidad, con algunas enseñanzas del pasado, se está atreviendo a, digámoslo así, a manipular su propio cuerpo para adaptarse a los nuevos desafíos que trae el mundo. Ya desde el tema de las organizaciones a nivel mundial que tienen que ver con el tema de la salud en ese momento, eh, pues me atreví a consultar un poco más y la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, adscrita a la OMS, la Organización Mundial de la Salud, tiene un artículo muy interesante y dice que las prácticas prohibidas en la manipulación genética. Y entonces la OPS se opone a las prácticas que en algunas partes del mundo se están llevando a cabo en temas de manipulación genética y cómo podemos manipular nuestra descendencia. Entonces, desde el tema de la salud o también científico de la Organización Mundial de la Salud, en este caso la representación en América, la OPS a nivel panamericano, eh, nos dicen que, pues que no se puede dar la manipulación genética por diferentes razones, porque todo ser humano proviene de un patrón genético, ¿cierto? Y que ese patrón viene así desde miles de años, millones de años atrás, desde que descendemos del sapiens, ¿cierto? Y que ese orden, la misma evolución del ser humano, pero es una evolución que el ser humano naturalmente va teniendo con el pasar de miles y millones de años, como pues, hoy en día nosotros somos parte diferentes descendencias desde el tema eh,
cultural, histórico, filosófico, pero también eh, desde el tema de los primeros seres que habitaron el, pues el mundo, el planeta que tenemos hoy. Entonces, la Organización Panamericana de la Salud se opone a la manipulación genética, dado que como seres humanos, cada ser humano es único e irrepetible y que el hombre como tal no se puede atrever a programar las nuevas generaciones de seres humanos. Como en el pasado, un importante científico en, en China se atrevió en su laboratorio a crear el primer bebé modificado en el mundo y obviamente pues siendo China una potencia en investigación tecnológica en temas de genética, eh, hoy en día están persiguiendo a ese científico que en su laboratorio, sin la autorización de nadie más, de un gobierno o una organización de la salud, en este caso en el oriental de nuestro planeta, se atrevió en su propio laboratorio a crear un bebé manipulado genéticamente, ¿cierto? Entonces es un delito, ¿cierto? Y es una noticia que hace unos años atrás fue boom, como lo hoy en día ha sido el tema del coronavirus, que también se dice que es algunos autores se atreven a decir del tema de científico e investigativo que los nuevos virus que el mundo está padeciendo en la actualidad traen consigo quizá un cambio genético, ¿cierto? Seres más adaptados a la tecnología, seres más adaptados a los cambios extremos como el cambio climático que estamos viviendo hoy en día. Entonces, en parte, se ha sembrado algunas dudas ahí si realmente, y aquí entra nuevamente el nombre de China como tal, donde surge el virus. Entonces hay un dilema donde ni la Organización Mundial de la Salud ha podido determinar si ese virus fue creado en un laboratorio o si realmente este virus proviene de un animal, ¿cierto? No se ha logrado identificar eso. Entonces, volviendo al tema, desde el tema de la salud, desde el punto de vista de la salud, pues hay una oposición férrea a nivel mundial frente al tema de no se puede modificar el patrón genético de un ser humano, pues porque somos una descendencia natural, una descendencia histórica, entonces es como cortar esa historia con el pasado, es como cortar ese cordón umbilical que nos une, tomemos ese ejemplo, al pasado, ¿cierto? Entonces, desde el punto de vista de la salud, hay una oposición férrea al tema de la manipulación genética. Y ahora, terminando ya este tema, tenemos que mirar ese tema de la manipulación genética, amarrado pues desde el Código Penal colombiano en el artículo 132, que lo tipifica como un delito desde que no se lleve a cabo basado en tres aspectos. Uno es el tema del tratamiento hacia la persona, el otro es el diagnóstico a la persona, o el otro que esa manipulación, si no está dirigida a un tema de investigación científica, pues obviamente es un delito acá en nuestra nación, en nuestro país. Bueno, y otro de los artículos muy interesantes que me encontré desde el tema jurídico es uno que titula Bioética desde lo irrepetible de la persona, una fundamentación de la dignidad de la vida humana en lo único y lo personal. Bueno, quien hace esta investigación es el profesor Javier Barraca Marial de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Entonces, desde allí se nos dice este docente investigador que la descendencia del ser humano no puede ser manipulada genéticamente porque somos únicos e irrepetibles, como llama su tesis o su trabajo investigativo. Bueno, y desde lo jurídico, aquí entra pues a jugar diferentes visiones y cosmovisiones de este tema, ¿cierto? Hay países, como ya lo hemos hablado, que aprueban el tema de la manipulación o la reconstrucción del ser humano a través de la genética. Colombia obviamente se opone a estos temas, ¿cierto? Está tipificado como un delito desde que no sean los tres, como en las tres salvedades o las tres condiciones que lo pone el Código Penal. Pero entonces, en esta investigación que llama la atención de que el ser humano es único e irrepetible, ¿cierto? Yo como persona, yo Jorge, ustedes como compañeros, la profe, todos provenimos de un vientre materno eh,
y provenimos de nuestros padres y ellos vienen de nuestros abuelos y así sucesivamente hacia atrás en el tiempo, pues se ha dado una descendencia natural como debe ser, ¿cierto? Desde el punto jurídico. Pero hoy en día hay un gran dilema entre esa descendencia natural y esa programación genética que ya estamos viviendo, ¿cierto? Y vuelvo y repito el tema, hoy en día ya muchos padres pueden programar el color de los ojos de sus hijos, el color del cabello, el color de su piel, entonces es como ir, en parte lo veo yo, destruyendo esa línea o patrón genético que nos conecta con el pasado, ¿cierto? Es como un ejemplo extremo, alguien en el Chocó o en África, alguien raizal, algún afrocolombiano, afrodescendiente, que no quiera que sus hijos tengan una piel morena, sino que sea blanca, ¿cierto? Entonces es como atentar contra la vida misma, el orden de la naturaleza, de que pues no quiero que mi descendencia sea más morena, sino blanca, rubios, ojos azules. Entonces eso hoy en día se puede hacer, ¿cierto? Se puede hacer y se están haciendo ensayos clínicos y científicos. Entonces tenemos que preguntarnos qué tan válido es qué tan válida es esa investigación o atrevimiento como tal que el ser humano, el hombre hoy en día, en la actualidad, se está atreviendo a tener un comportamiento de jugando a ser Dios, ¿cierto? Entonces, este docente Javier Barra Camairal de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid, en su investigación o su tesis nos habla eh, desde el valor personal, desde lo ético y lo moral. Dentro acá también entra esos valores éticos y morales que muchas religiones a nivel, pues muchas religiones, gran cantidad de religiones se oponen a la manipulación genética, a la manipulación del ser humano, pero otras organizaciones, digamos que ateas, no creyentes, eh, comunidades y sociedades más progresistas, libertarias, más de corrientes de ciudadanos del mundo, eh, están a favor de la manipulación genética. Entonces es un debate que queríamos traer hoy acá a colación. Personalmente mi opinión es un riesgo jugar, bueno, no lo llamemos como juego, pero personalmente es un riesgo que el ser humano va teniendo, pero también se está haciendo necesario eh, modificar no nuestras raíces, sino ir pensando en nuestro futuro y pensando en nuestro futuro en un bienestar, ¿cierto? Porque el mundo cada vez está en un caos mayor. Entonces, Stephen Hawking y otros científicos astrofísicos se atrevieron a decir, el hombre va a llegar en un caos total en este planeta que habita, que va a tener que en unas decenas de años, Stephen Hawking se atrevía a decir que en unos 150 años el hombre va a tener que estar migrando masivamente a nuevos planetas. Entonces, eso cobra coherencia con el afán que se ve hoy en día al, al estar colonizando nuevos espacios o planetas en el universo. Bueno, eso era mi aporte al tema de la exposición del campo de la manipulación genética para, en resumen, al tema que me correspondió en análisis al artículo 132 del Código Penal, que en parte y desde manera personal veo que es un artículo amplio, que deja muchas posibilidades desde el tema investigativo, pero que también castiga no tan severamente porque es una condena no tan, digámoslo, tan contundente a quien se atreva ilegalmente a hacer manipulación genética en Colombia. Pues de 16 a 90 meses no es que sea una pena tan contundente, debería ser mucho más alta, ¿cierto? Pero sin embargo, pues, no es un delito que sea tan común en nuestro país. Bueno, gracias, ese era mi aporte para la materia de Derecho Penal Especial. Un saludo.